Comenzando con Leocenis García, periodista, el hombre del sexto poder acá con nosotros en nuestros estudios. Fue preso político y coordinador nacional del Movimiento Pro Ciudadanos. Bueno, un hombre que ha sido muy polémico, extremadamente polémico. Yo sé, te voy a ser sincera. Tú eres periodista y tú sabes cómo es esto. Un día te dan en la palmadita si tú estás arriba, pero cuando tú caes, mire, te prende un ventilador. Y mucha gente decía, bueno, bien hecho que le pasó, porque Leocenis extorsiona, porque Leocenis esto. Empiezan aquellas cantidades de descalificaciones. Incluso nos decían, Leocenis, que por qué te entrevistábamos. Y a mí eso me parece una falta de respeto. Yo decía, bueno, no entiendo por qué nadie está exento de que le pase una situación como la que te pasó a ti y como le ha pasado a mucho. En eso tú sabes que, bueno, a mí no me cuesta. Yo te agradezco mucho tu introducción, porque me permite decir, Daudelis y Jonás, algunas cosas. A mí la gente sabe que no me gusta hablar mucho de mis cosas personales, pero te agradezco mucho tu introducción. Uno, yo no sé académicamente qué es la pobreza. Yo sé exactamente qué es la pobreza porque yo vengo de la pobreza extrema. Mi padre era buhonero y mi mamá trabajaba planchando ajeno. De eso vivíamos. Y así me levanté yo. Nací en un barrio al sur de Maracaibo que se llama El Silencio. Abandoné la Universidad del Zulia en el 8º semestre de Comunicación Social. Y me fui a Caracas. Me convertí en una referencia importante del periodismo en Venezuela de investigación y usando el tiempo y mi creatividad, que son las únicas dos cosas que tienen los seres humanos para enriquecerse, fundé el grupo, primero el Semadero Sexto Poder y luego el grupo Sexto Poder, que se convirtió en el grupo editorial más importante de Venezuela después de dos grandes editores que ha tenido Venezuela, que es don Armando de Armas, que debe estar en la tumba dando vuelta y vuelta, y Miguel Ángel Caprile. Después de ellos dos, el único que ha fundado un grupo editorial en Venezuela ha sido Leocenis García. Y a mí no me perdonan eso algunos, sencillamente porque esos algunos no pudieron hacer eso. Y entonces pretenden endilgarme a mí sus fracasos. Y yo no soy responsable de eso. ¿Quiénes han dicho en Venezuela que yo soy un extorsionador? Lo ha dicho una periodista que es muy valiente desde el exilio, pero que no combatió aquí con la vehemencia que grita en el exterior lo que aquí lloraba. Lo dice otra periodista que tenía un programa de entre política y farándula en Radio Caracas Televisión y que no me perdona que una vez fue a hacer un programa conmigo y ella dijo que teníamos los chismes del día y yo le dije que yo no hablaba de chismes. Y después esto lo ha repetido públicamente 40 veces hablando de lo que ella llama mi prepotencia. Pero yo no considero, y no lo considero hasta hoy, que eso es prepotencia, sino que yo respeto los proyectos del otro. Yo no tengo prejuicios de nada y sobre nada. Yo respeto los proyectos de los otros, pero aspiro que respeten mi forma de ver las cosas y de hacer. Entonces, el gobierno de Venezuela intentó en el año 2008, después de las denuncias de corrupción que yo hice sobre PDVSA, montar un caso con un tipo que se llama Wilmer Ruperti Perdomo, testaferro de entonces del ministro Rafael tanquero, Ramírez. El que movió el tanquero a Chávez. Exacto. Allí intentaron montar una cosa que nunca les funcionó. Mira, de mí pueden decir lo que les dé la gana. Al final del día, yo tengo que vivir como tiene que vivir. Tienes que vivir tú, tienes que vivir Jonás, tiene que vivir la persona que nos está escuchando. Y para uno vivir, uno tiene que vivir sin conflicto con lo que uno es. Yo no vivo en conflicto conmigo. Entonces, sabiendo que yo elegí la vida pública, yo respeto lo que la gente piense, bien o mal de mí. Ahora yo sigo haciendo las cosas que debo hacer y sigo obrando. Hacer dinero,
creé un grupo editorial que tenía 80 empleados directos y 30 empleados indirectos. Hoy tenemos un grupo nuevo, que es el Grupo Seguros y Banca, que tiene 25 empleados directos. Tenemos el Movimiento Pro Ciudadanos, que es un movimiento de derechos civiles, de defensa del derecho a la propiedad, de un Estado limitado. ¿Tú estás buscando candidaturas con ese movimiento? Ya vamos a hablar de eso. Okay. Que está creciendo. Si tengo una habilidad para sumar gente a proyectos, entusiasmarlo, tengo una habilidad porque odio la pobreza. La odio porque no la conozco en un libro de Pitoquito. Yo me he levantado en la mañana y he comido una arepa con agua. Eso no me lo tiene a mí que explicar nadie porque yo lo sé. Entonces, como odio la pobreza, la combato. Es decir, yo no tengo los sentimientos que tiene la clase política hoy día en Venezuela y muchos periodistas. Mira, lo principal que siembra el socialismo en sociedades como esta es el culto al hambre, una estatua a la miseria y la veneración a la envidia. Entonces así se piensa que todo aquel que ha hecho un centavo lo ha hecho robando a alguien. ¿Por qué? Porque en sociedades socialistas no existe el esfuerzo, no existe el mérito, no existe la competencia, existe el saqueo. El saqueo a los ciudadanos y el saqueo a los recursos naturales. Y el reparto consiste precisamente en distribuir lo que tú has obtenido robando. Y se supone que todo el mundo es así. Las ideas que yo predico, la nación que yo busco, no la busca un sector importante del país. Ellos buscan otra cosa. Perdona que hable en primera persona, pero ya tu pregunta me ha arrastrado. Claro. Desde el 2007 he cumplido 10 años en la vida pública, de manera pública. Yo he visto desaparecer... Polémica. Y he visto desaparecer un gentío. Yo he estado. Creo que he estado por dos cosas. Una, porque tú puedes estar en la vida pública para las gradas, para los aplausos de todo el día, pero puedes estar en la vida pública aguantando a veces la ausencia y la indiferencia de la gente a lo que tú dices y predicas, y otros días los aplausos. Yo he pasado por todo eso. Yo tengo mi ego muy controlado. Tengo el amor de mis hijas, de mi familia, me basta. No es que yo me levanto en la mañana para decir este programa y estoy viendo qué es lo que le va a agradar a la gente. Yo digo mi verdad. Y entonces la gente, bueno, me vetan, me vuelven a poner cuando digo una cosa. Ahorita soy una maravilla. Hace unos meses me tenían vetado porque yo estaba predicando que en Venezuela era necesario un acuerdo político y que la vía de la violencia iba a fortalecer el gobierno. Ahora que tú estabas en contra. Yo sí. Recuerdo que cómo era posible que tú estabas en contra y tú estabas jugando a favor del gobierno. Bueno. Yo me acuerdo Bueno, de eso entonces clarito. aquellos que hace unos meses me atacaban, ahorita se toman selfie. Entonces, esa es la opinión pública. Yo no hablo pasa. Yo no hablo. Te agradezco la primera pregunta. Yo quisiera, Leocenia, antes que tú nos hables un poco del libro, ¿no? De tu Qué libro. bueno está esto, yo no sé Ay, qué. está rico ese café, gracias. Muy bueno. Como tú has estado en esta candela y conoces muy bien, ¿cómo ves tú este proceso electoral? Tú tienes un olfato bien agudo, Sí. ¿ok? Vienen unas elecciones... Aunque no tengo casi nariz. ahí sí eres un mentiroso. Hay algunos que dicen que nosotros estamos en esta situación. Quiero que el pueblo de Nueva Esparta, además de este programa tan escuchado, me siga en esto. Dicen que estamos así por una cosa que llaman diálogo. Dicen que nosotros estamos en esta situación por el diálogo, que gracias al diálogo estamos así. Nosotros no estamos así gracias al diálogo, nosotros estamos así por la ausencia del diálogo. El haber dicho que la única vía en Venezuela es la violencia, la confrontación, el odio, el escrache, es lo que nos trajo aquí. Pero ¿y dónde están los capitanes que llevaron al país a una rebelión de la cual no estaban a la altura para dirigir? Entonces tú llevaste al país al plebiscito, al reconocimiento internacional de una dictadura, como le llamaban todos los dirigentes, de la hora cero, del punto de no retorno. Y los mismos dirigentes un día le dijeron a la gente, se acabó, vamos para las elecciones de gobernadores. Es que no hay manera de entender eso. Es como que si yo a mi hija en la fiesta, mientras están jugando con las payasitas, de pronto apago la música y digo, llegó Halloween. El niño no puede entender eso y la sociedad venezolana no pudo entender cómo una clase política que había llevado al extremo al país para decirle que esto era una dictadura, ahora había aquí para las elecciones. Sin acuerdo político, acuerdo de los que yo estuve muy cerca, nadie me va a echar cuento de eso y que algún día se contará la historia. La falta de un acuerdo político con el chavismo decente, que lo hay. ¿Cuántos pueden ser los narcotraficantes en el gobierno? 8, 10 personas.
¿Cuántos pueden ser los irrespetuosos? 8, 10 burócratas. La falta de acuerdo político para permitir una transición de Udelis, porque hoy este es un gobierno sin gente, sin pueblo y lleno de redes clientelares y lleno de militares. Al gobierno solamente lo sostienen las redes clientelares y los militares. La falta de un acuerdo político que permita una transición es lo que los tiene así. Y ustedes miran, pero Leoceni, ¿para qué nos sirve un acuerdo si nos estamos muriendo? Bueno, para varias cosas. Mira, aquí acaba de pasar el proceso de gobernadores, donde el señor secretario general del Partido Acción Democrática dijo que eso era una prostituyente. Está bien, todo eso era verdad. Ilegal, bla, bla, bla. Pero este mismo señor secretario general, que además yo en lo personal le tengo afecto a él y su mujer, pero así como ellos tienen el derecho a meterse sobre mis actos públicos, o sea, si Leoceni García dice algo, ellos tienen el derecho a juzgar lo que yo digo. Yo también tengo el derecho a hacerlo, porque está un compromiso mayor al de la amistad. Que quiere ser presidente de Venezuela y además tiene todo. Esas son las cartas que se están jugando. Tiene todo el derecho de aspirar, tiene además credenciales para hacerlo. Necesitaba pragmáticamente el financiamiento de esas gobernaciones. Giró la instrucción de que estos gobernadores se juramentaran ante la Asamblea Nacional. Una vez que se juramenta, dicen que no los mandaron a juramentar, pero como decía mi abuela, que era la sabia más grande que yo he conocido, mi abuela decía, después de ojos sacados. Tú sabes que la santa de los problemas de la vista es Santa Lucía, ¿no? Dice, mi abuela decía, después de... Ahora bien, la clase política, si hubiese habido un acuerdo político, bueno, la Asamblea Nacional Constituyente acordaba con la oposición, delegaba en los consejos legislativos la juramentación de los gobernadores, ergo, los gobernadores iban a decir que se estaban juramentando ante los consejos legislativos, habida cuenta que la Constitución del 99 se los ordenaba, y la Asamblea Nacional Constituyente iba a decir que se estaban juramentando ante ahí porque ellos habían delegado los consejos legislativos, y ambos bandos quedaban bien con sus gradas. Así funciona la política. ¿Y por qué eso no pasó? Eso no pasó porque hay un grupo que no está en lo mismo que andas tú, y anda Jonás, y anda el hermano, y andamos todos los que están escuchando. Todos los que están escuchando este programa están buscando un país. Y estos tipos andan buscando un cargo, andan buscando cargos. Entonces el país, enorme, amplio, mucho más grande que esa camarilla que dirige el gobierno y los que aspiran al poder desde la oposición. Que la cúpula. El país anda buscando una nueva nación. Claro. Y ellos andan buscando parcelas de poder. Porque hoy Venezuela no es un país, es una aldea, es un pueblo. Manejado por unos chamanes, unos caciques. Ese país abandonó a la clase política. Y la clase política anda por un lado y el país anda y no nos va a dejar avanzar. ¿Qué va a pasar con el proceso electoral? Por supuesto que yo creo que el gobierno ha cumplido su gran misión. ¿Cuál era la misión del gobierno? Hacer que la gente perdiera la fe en lo único que lo ha hecho temblar, en lo único que le tiene miedo, en lo único que le quita legitimidad, porque la violencia no le quita legitimidad. La violencia no le quita legitimidad al gobierno, lo que le quita legitimidad al gobierno es el voto. Y cuando el peor golpe que se ha llevado el chavismo fue cuando mayoritariamente los venezolanos le quitamos la Asamblea Nacional y pusimos 112 diputados. Entonces el gobierno entendió cuál era su debilidad, los desmoralizó ante sus militantes. Todo el mundo empezó, ¿cuándo tú dejaste de ver a la gente vestida de roja en los autobuses? Sí, señor. Con ese golpe enorme que se les dio. Entonces el gobierno... Hasta los ojitos desaparecieron por un tiempo. Entonces el gobierno entendió que había que minar la fe en el voto y lo ha hecho. Lo ha hecho lo peor, Udeli, con la complicidad de la clase dirigente, que le dijo a la gente que la vía era la violencia, que la vía era la calle y que no se podía llegar a ningún acuerdo. Ahora la gente perdió. Esa es la causa también de tanta abstención. De tanta abstención. Y ahora vamos a ir a un proceso que tú me dirás, ¿tú crees en la vía electoral, Leoceni? Claro que creo. Creo que hay que tener los testigos. ¿Y crees que deben ir? Creo que debe ir con garantías, y esas garantías son producto de una negociación. No sé si hay negociación, pero esa negociación que exige varias cosas: observación internacional, de observadores internacionales respetables, llámese las Naciones Unidas, llámese la OEA, los Estados Unidos de América, la Unión Europea. Segundo, ¿y tú crees que el gobierno va a aceptar que vengan esos observadores? Entonces, si no lo acepta, no puede haber elecciones.
porque este proceso electoral, yo no te puedo invitar a jugar fútbol y entonces tú pones las reglas del juego. Jugar fútbol tiene unas reglas establecidas. O sea, entonces tú no me puedes decir, Leoceni, mira, si la pelota pega en el arco es gol, pero como allá va y como eso es gol. No, si eso es gol porque a mí me da la gana. Entonces así no se puede jugar sin unas reglas claras mínimas. ¿Qué está pasando? Y la oposición tiene capacidad de negociar con el gobierno ahorita y pedir reglas claras después que ellos tienen 18 gobernaciones y te dicen... ¿Cuál oposición? Bueno, los jefes de los partidos. Pues no, dime tú, afloja esa lengua. Es que tú me dices a mí... Tú me hablas a mí del país, yo te digo, ¿cuál país? Tú me hablas de los líderes, ¿cuáles líderes? Y entiendo más el caso... Los jefes de partido, no estoy hablando de líderes, bueno, jefe de partido. Pero Henry Ramos dice que la gente seguramente ante la Asamblea Nacional Constituyente sin que él sepa. En mi oficina nadie hace nada sin que yo sepa. No, y los excluye, los expulsa, pero con unas puertas batientes. Entra por una y sale por otra. De todas maneras, bueno, estamos conversando con Leoceni García, quien está con nosotros, nos visita en la isla de Margarita, tiene una gira. Mira, la pregunta que hacía, ¿qué viene en el país? ¿Qué viene en el país? Quiero hacer esta reflexión. El país necesita orden, porque esta es una casa en desorden. Total. Y tú en una casa donde vuelan los platos, donde hay violencia, tú no puedes hablar de prosperidad económica. El país necesita orden. Para que haya orden en el país, todo aquel que vive en esta enorme casa que se llama Venezuela, hay que ponerse de acuerdo y decir, Duodeli, deja de tirar los platos. Jonás, cierra la puerta. Leoceni, siéntate. Vayan a abrir la puerta. Aquí hay reglas, cúmplela. Aquí hay reglas. Hay que poner orden. Y para poner orden, tenemos que llegar a un acuerdo mínimo. ¿Quiénes? Quienes adversamos al gobierno, que somos una inmensa mayoría destinados a cambiar el país, y quienes están en el gobierno hoy, que tienen el derecho a existir políticamente. Y que también hay ¿Dónde ha pasado procesos igual a este que yo predico? En Sudáfrica, donde los blancos acabaron con los negros, con el apartheid, y la valentía de quien estaba en el gobierno, el presidente de Klerk, y quien era el líder de la oposición, Nelson Mandela, pudo llevar al país primero una reforma constitucional y después una elección pactada donde no hubo perseguidos. Y una justicia transicional. El caso de Chile, donde la valentía del presidente Auli, que por cierto tenía 0% en las encuestas en comparación con Lagos y todos los opositores, el que menos tenía y fue el que terminó siendo presidente, el que habló de paz, reconciliación, en un pacto con el presidente Pinochet, que era el jefe de la dictadura, una ley de justicia transicional, llevó al país a la democracia. El caso de España, donde un tipo que decían que no sabía hablar, que dónde había salido ese tipo de la provincia, que no aparecía en las encuestas, llamado Adolfo Suárez, en componenda con los franquistas, llevaron al país a la democracia. Y entonces en Venezuela tenemos que pasar de este desorden a un pacto democrático para salir de esto, que tiene que pasar por dos cosas, Duodeli y Jonás. Uno, que el reconocimiento que el chavismo tiene el derecho a hacer oposición y que no podrán ser perseguidos. Y lo único de lo cual... O sea, cuando me dicen no perseguido es que indulten así hayan cometido delito. Yo propongo una ley de justicia transicional que impida que todo aquel que esté en el poder en los últimos 10 años pueda ser juzgado, salvo por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Dicho esto, le quitará al gobierno su principal poder, que es los militares. Porque los militares tienen mujer como nosotros, tienen hijos como nosotros, y sufren las mismas calamidades. Tienen su mamá, su tía, el sobrino. Pero solo hay un sector del país, de esos que llaman dirigentes, que asusaban a la gente para que a sus mujeres y a sus hijos, y tú sabes lo sagrado que es para uno un hijo, sí, señor, en un restaurante, por las acciones, eso como agarran las hijas mías, por las acciones mías, y claro, un chavista las venga a acosar en un restaurante. Exacto. Entonces acosaban a los hijos de los militares y acosaban a los militares. Hay que enviar un mensaje distinto a esta clase política y militar que hoy sostiene el gobierno. España. Pero se puede lograr eso aquí en Venezuela. Se puede lograr aquí en Venezuela. Que hay una desmoralización de una gran parte del electorado, tú lo sabes, Leoceni. No, pero yo te voy a decir, hay una desmoralización sencillamente porque el país lo que necesita es saber para dónde va. La única salida que la clase política que murió hace 4 días y cuyo último representante estuvo sentado en una rueda de prensa donde intentaba explicar por qué los diputados se habían juramentado a la Asamblea Nacional Constituyente. Lo único que ellos le han vendido es la salida de Maduro. Y el problema de Venezuela no es solamente la salida de Maduro. Nosotros tenemos que inspirar al país. Para inspirar al país tenemos que hablarle a este muchacho que va en la buceta en este momento.
le sabe a rábano lo que quieran hacer los gobernantes, que lo único que él quiere es que lo dejen decidir su vida y que el sueldo que obtiene no se lo destruyan políticas que nada tienen que ver con el futuro. Entonces, para inspirar a ese país, tú necesitas un proyecto. ¿Y tú lo tienes? Yo creo que la nación lo tiene, que es más importante que yo lo tenga. Porque yo he escuchado a los jóvenes que están en la calle. Escuché a Leomar Lander antes que lo mataran. Escuché a Vallenilla antes que lo mataran. Y ellos decían que estaban luchando porque querían tener su casa, querían tener su carro, querían tener su matrimonio, querían tener un empleo. Entonces ese proyecto, que no es, porque si los jóvenes estuvieran diciendo yo quiero una bolsa, yo quiero una beca, yo quiero un subsidio, entonces yo entiendo qué es lo que está pidiendo la generación. Estuviese pidiendo socialismo y socialdemocracia, pero cuando ellos están pidiendo yo quiero mi casa, mi techo, mi trabajo, quiero que no destruya, entonces ellos están pidiendo una sociedad liberal, y si están pidiendo una sociedad liberal, están pidiendo una sociedad libre, y si están pidiendo una sociedad libre, necesitan una economía libre. Entonces ellos están pidiendo lo único que no se ha construido en Venezuela, que es una economía de libre mercado. Ahora, ¿tú crees que los partidos políticos llegaron a su fin en este país? La Mesa de Unidad prácticamente con esto. Como dicen los margariteños, algunos. La Mesa de la Unidad, que en paz descanse, o tiene... Murió una forma de hacer unidad. Es decir, una unidad en torno a los partidos políticos. Hay una unidad superior. Ustedes tienen este programa, ustedes son muy influyentes en Nueva Esparta. Ustedes tienen que estar representados dentro de una gran unidad nacional. Ustedes como periodistas, los empresarios tienen que estar representados. Entonces la unidad que murió es la unidad de los cogollos. Y están haciendo una unidad en torno a un proyecto de país, en torno a esa gente que está en la calle, esos muchachos. Te decía que después nosotros pongamos orden. En este país tenemos que construir esta sociedad que yo llamo que es la sociedad distinta a lo que hemos vivido en Venezuela. Distinto al socialismo, distinto a la socialdemocracia. Porque además, Oviedo y Jonás, el país no tiene tiempo. Llevamos 18 años jugando con el tiempo de la gente. Y tú no puedes ir con una tarjeta de crédito y un cheque a comprar tiempo. El gobierno ha jugado con el tiempo de la gente. Y la oposición, y no toda, pero gran parte de la oposición también ha jugado. Sí. Con eso. Pero lo que está pasando en Venezuela es providencial y yo tengo enorme fe en lo que va a pasar en Venezuela, porque nosotros tenemos una oportunidad, como tuvo Hong Kong, Japón, Israel, India, de construir una nación muy poderosa. Tú vas a Hong Kong y dices, pero este era el Hong Kong con hambre, sin edificios de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué hizo esta gente para llegar a este nivel de desarrollo, luces, etcétera? Pero mira, y Japón, pero este es el Japón que le cayeron 2 bombas, y este es Israel, este pueblo que andaba como unos parias sin tierra, sin pan. Tú dices, esta gente, sí. ¿Y qué les pasó a ellos? Ellos entendieron que más importante que el gobierno y el Estado es el ciudadano. Y que la riqueza no la crean los gobiernos, sino el ciudadano. Y que tú no tienes que invertir muchísimo en tus burócratas, en tus alcaldes, en tus gobernadores, sino en tu gente. Y que es la creatividad de tu gente la que puede hacer un nuevo país. Pero para que haya creatividad, tiene que haber... primero, prosperidad económica, y la gente no puede tener hambre, porque tú una persona con hambre, tú no le puedes decir, píntame angelitos negros, como el poema. No, llega caliente a su casa. Sí, tú no le puedes desesperado. Tú no le puedes decir, cántame, no. ¿Me entiendes? Entonces, lo primero que hacen los sistemas socialistas es matar a la gente de hambre, porque necesitan matar su creatividad. ¿Para qué? Para que muden de ser ciudadanos a esclavos. Me estás evadiendo ahí la pregunta de la candidatura y ya se corre el tiempo y no me lo vas a decir al cierre para darte la carrera e irte. Me gustaría tu posición al respecto de Primero Justicia y todo lo que se dijo en ese dimes y direte, lo que dijo Capriles referente a Henry y la posición del exgobernador también del estado Lara, Henry Falcón. No te va a gustar lo que te voy a decir. No, pero dilo, no, es que tú eres el dueño. Te voy a contestar como Jesús en el Evangelio, cuando le dijeron, Señor, no vas a ir al velorio de fulano que ha muerto, si hubieses estado ahí. Jesús volteó y dijo, en verdad os digo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, está bien. Dime, por favor, tu candidatura. Leoceni García. Mira qué atrevida es esa mujer. Tenemos llamada. Luego buenos días, su nombre. Sí, buenos días, Marcos Páez, Juan Griego. ¿Qué tal? Bienvenido, Marcos. Breve para poder darnos el cierre con Leocenis. Te escuchamos.
Marcos Paz, ¿te suena este nombre? Leoceni García, el invitado. Mira, si no te suena, a mí sí me suena tu apellido, García. El sargento García, el hombre bonachón del Zorro, el sargento García. Te quisiera pedir un favor, que me dieras una fotografía tuya para colocarla en el pesebre, porque eres un hombre tan bonachón ahora, sabiendo que tú, Leoceni García, eres uno de los pioneros de la violencia y del golpismo aquí en Venezuela. Entonces ahora vienes a aparecer como a deslindar. Mira, hermano, no te vayas, que te agradezco tu intervención. ¿Cómo que te llamas, hermano? Marcos Paz. Haciéndote la de bonachón, ven acá, Marco. Conciliador, cuando tú en tu preciso momento, cuando hiciste política, le echaste bastante leña a la candela para que este país ardiera en llamas y este país nos matáramos entre todos los venezolanos. Ahora no vengas con ese... Ya va, hermano, pero no te vas a ir. Yo te estoy escuchando con calma. En el pesebre, que estamos en Navidad, aquí estoy, dime. Sí, está bien. Marco, ¿estás ahí, no? Estoy aquí escuchándote, Leoceni García. Está bien, Marco. Te agradezco, lo primero, la gentileza que tienes en seguir mis posiciones. En mi vida pública, como tú dices, he cometido muchísimos errores. Ya yo tengo 36 años, no tengo los 28 de hace un tiempo, ni los 30. Yo conozco la violencia porque la he ejercido. Como tú dices, he sido un hombre que ha practicado la violencia. Y como he practicado la violencia, además he sido víctima de la violencia, yo no creo en eso. Entonces te agradezco, hermano, te agradezco que tú me hagas reflexionar sobre eso que has dicho, pero yo te puedo decir, respeto tu posición sobre lo que tú dices, que yo he hecho en el pasado, pero te invito a que me des la oportunidad en el presente de vivir conforme a lo que creo. Y yo creo en la paz, en la palabra y en el diálogo. Hoy. No, ahora sí, porque ves la posición en estado de terapia intensiva, entonces te das ahora como han hecho muchos, dándosela de bonachones, y resulta que fueron uno de los que bastantes cosas hicieron en este país para causar guerra civil, causar golpe de Estado y esas cosas. Eso es lo que no me entiendo. Bueno, hermano, entonces tampoco te voy a convencer aquí en 2 minutos porque tienes tu posición. Pero esa es mi respuesta definitiva. Un gran abrazo, hermano. Te agradezco mucho. Una foto para el pesebre. Te la voy a enviar, No te la puedo enviar ya, pero te la voy a enviar. Porque ahorita voy a dar el WhatsApp. Entonces tú me pasas el número, el 0412-552-1893, yo te paso la foto. Ahora, no me vas a echar una brujería. Te vas a por ahí, Curamacumba. Dale. Un abrazo, hermano. Aquí lo que venga uno para adelante, Leoceni. Nosotros también hemos caído en esto. Nosotros nos han dicho de todo aquí sentados. Pero bueno, Leoceni, ya estamos en la recta final del programa. Tu candidatura, tú andas con este movimiento y de gira buscando capitalizar esa sociedad que está descontenta con los partidos políticos, esos muchachos. Una cosa es lo que uno quiera y otra cosa es lo que el país te llame. Tú puedes querer lo que quieras, pero si el país no lo quiere, no lo quiere. Si tú me preguntas si yo tengo claro qué es lo que hay que hacer en Venezuela, claro que lo tengo claro. ¿Porque tengo una lumbrera? No. Porque he estudiado procesos que han vivido países igual al de Venezuela. Segundo, porque yo vengo de la pobreza extrema y sé exactamente lo que quieren los pobres. No lo sé académicamente, porque yo soy parte de ello. Lo sabemos. Entonces, yo no soy tan megalómano para creer, yo no creo en los mesianismos, no creo que un hombre puede cambiar el país, entonces no creo que lo puede cambiar ni Leoceni. Eso le hace mucho daño a la sociedad. Entonces, yo estoy casado con la sociedad que va a cambiar el país, ando con ellos, caminando con ellos. Tenemos el Movimiento Pro Ciudadano, que es un movimiento político liberal que defiende el derecho a la propiedad, la libre empresa y un Estado limitado, un Estado que defienda, que se dedique a lo que debe, proteger las personas, sus bienes y su vida. A eso. Estamos levantando las coordinaciones estatales. Te voy a dar una exclusiva en este momento. Las coordinaciones estatales del Movimiento Pro Ciudadano, y probablemente habrá un grupo de diputados muy pronto que anuncien su incorporación al Movimiento Pro Ciudadano, con lo cual diputados de la Asamblea Nacional. Diputados de la Asamblea Nacional, con lo cual el Movimiento Pro Ciudadano tendría una voz en la Asamblea Nacional. Y en eso andamos, en búsqueda de un país.
Ah, pero entonces ya está. Ahí ya te eso dando la forma. dejé la exclusiva de última para que no te dé chance de preguntarme Sí, más nada. yo sé, ¿Entiendes? viste, que tú eres periodista, vale, que yo sé que eso. Pero mira, Lioceni, y de esos diputados hay de aquí de Nueva Esparta, ¿ya tiene gente, grupo político de aquí? Cónchale, pero dame... No te puedo decir más nada y Pero es en el Nueva primer Esparta ya programa tiene gente. en el que revelo eso. Ya sabrán las próximas semanas. ¿Cómo ves tú los gobernadores que salieron electos de la oposición, pues? ¿Cuáles gobernadores? Cónchale, vale, tú estás en esta donde salió uno de ellos, chicos. ¿Cuál es Alfredo Díaz, ¿no? ¿Cuál gobernador? Ves, ese es el problema de estar con periodistas, vale. Visión sobre ellos. Venezuela. Y sobre Juan Pablo Guanipa, lo que hizo Guanipa. Lo que está pasando con Juan Pablo Guanipa yo le expliqué, no haber llegado a un punto medio. Luego el desconocimiento del gobierno, de la voluntad del pueblo. Porque estos tipos actúan como que si no hubiese haber mañana. Y si lo va a haber. Yo siempre les digo, miren, a mí que me ha tocado estar en reuniones importantes, sobre todo con gente de gobierno, después que salí de la cárcel por el tema de los presos políticos. El otro día yo le decía en medio de chiste a alguien del gobierno, le decía, mire, esos que hoy los aplauden y que se hacen sangre aplaudiéndolos, mañana los van a maldecir. Así ha sido siempre y así será. Pero Así los es. mismos que aplaudieron a Gaddafi y después aplaudían su muerte. El tema de Guanipa, por supuesto que es un abuso de poder increíble, pero el tema de Manuel es un tema que crea el gobierno para dividir, para sembrar cizañas, porque no se te olvide, pasate un país de memoria carta, que no recuerdan que Manuel no lo habilitaron precisamente para las elecciones de gobernadores porque creían Que iba a ganar. que iba a ganar Arias Cárdenas si se enfrentaba con Guanipa. Entonces les convenía más Guanipa, pero Guanipa terminó ganando. Ellos jugaron su ajedrez. Su ajedrez. Ahora habilitaron a Manuel. Yo le dije, tienes que lanzarte. Yo le dije, ¿por qué vamos a perder un espacio como el del Zulia? En el caso de Manuel, yo parto de que todas las generalizaciones son falsas, ¿no? En el caso de Manuel, sé que el gobierno le corta las alas porque él tiene un liderazgo real en el Zulia. Y no quieren que sea gobernador. Él dice que el tema de la división, el tema de la unidad, que intentan pegar con saliva, que es importante, pero es que no existe, la unidad murió. Esa unidad de los partidos murió. Y yo te quiero decir, Enrique Capriles no es un tipo que yo le pediría una foto. Me he quedado pensando en lo de la foto, por cierto. No sabe qué pueden hacer con esa foto. La de Marco Paz. La de Marco. Pero Capriles ha sido muy franco. O sea, él ha sentado una posición. Y eso es respetable. Que no nos guste el tono, etcétera, es otra cosa. Pero ha sentado una posición. Porque es que la unidad no puede ser que nosotros pensamos igual, pensamiento único. No, la unidad es diversidad, es criterio. Entonces, esa unidad terminó. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que se dividieron un grupo de gente que representan unos intereses económicos, María Corina, Leopoldo, Capriles, etcétera, y otro grupo que representa la socialdemocracia, que Un Nuevo Tiempo, Un Nuevo Tiempo, AD, Henry Falcón, toda esa gente. y estamos Tú estás como una columna que hay por aquí en el Estado. Me equivoqué. Sí, yo sé. Problema te chipoteó. Ahora Sí, bien. te entiendo. Ahora, el tema es que nosotros... Y hay un grupo que somos unos locos, como el pueblo como Moisés cuando fue a hablar con el pueblo de Israel. Unos locos. Cuando el faraón, Moisés... ¿Tú estás en ese grupo? Sí, cuando Moisés fue a hablar con el faraón solito, con su callado, el faraón lo vio hasta con lástima. Le dijo, ¿qué quiere tu hermano? Le dijo, vengo a hablar con el pueblo. ¿Y qué le vas a hablar? De su liberación. Así como no. ¿A qué hora quiere la cita? A las 3 pasa. Pues fue Moisés. Pero Moisés inspiró al pueblo de Israel y les prometió lo que nadie les prometía. Les dijo, tienen que pasar el desierto, hambre y sed, y después viene la tierra prometida. O sea que aquí viene la Venezuela prometida. Sí, pero hay que pasar un momento muy difícil, el cual gente como yo y como muchísimos venezolanos que defendemos estas ideas liberales en Venezuela estamos predicando. Bueno, Lioceni, agradecemos de verdad tu participación. tu programa. Ay, gracias. Mira, me piden aquí, por favor, el libro, no diste nada del libro. Ajá. el número de WhatsApp para contactos con nosotros, nos envían la palabra libertad
Ajá. 0412-552-1893, 0412-552-1893. Leoceni, agradecemos tu participación. Hoy estuviste bajo la lupa y no nos dijiste nada del libro. Dame 2 minutos con el libro rapidito. La rebelión de los tejones lo escribí en la cárcel, el prólogo es de John Goycochea, de Raúl Isaías Baduel, está en todas las librerías y es un plan de país, un proyecto de país. ¿Qué es lo que hay que hacer en Venezuela? Es el libro, es Sí. la síntesis La del gente libro. cree que es un libro de las memorias, pero ¿qué le interesa a la gente decir? Me levanté en la mañana, ¿Qué hacías tú ahí? Bueno, le di a ¿En la qué cuerda. pensaba? Nunca, no pensaba, porque estaba construyendo el libro y soñaba con la nueva Venezuela. ¿Sí? Sí. Por cierto, estamos en noviembre, estoy cumpliendo ya un año de haber escrito el libro, pues yo lo terminé de escribir en noviembre del año pasado. Yo, bien, Ah, ya, muchas gracias. espérate, ya nos vamos a tomar la foto para el Instagram para que nos vean allí. Para que nos quede, pero fotos sin macumba. Gracias, Leoceni García, gracias a todos. Nos despedimos, gracias al Centro San Bill Margarita, con quien estamos en sintonía con ustedes. Es más que un centro comercial.